Muy bien, entonces ya volvimos. Estamos en la clase, muchachos, número 9. Sean todos bienvenidos a la clase número 9. Ya está. Vamos a comenzar entonces, como siempre, dando los avisos. A ver, ¿hay gente nueva en la clase de hoy, por favor? Gracias, Nina. Por favor, dígame si hay gente nueva en esta clase. ¿Hay gente nueva o no? Que alguien me diga algo, sí, yo soy nuevo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo soy nueva. ¿No? ¿Nadie? Ya, perfecto. Ah, Rayen Osorio, perfecto. ¿Por qué es nueva en esta y no en otra? Son todos la vieja escuela. Ya, perfecto. Recordarles a los de la vieja escuela que pueden crear su sesión de Schoology y que no olviden descargar sus materiales, ya que están disponibles para todos de forma gratis y descargable. ¿Sí? Ya. Matías Álvarez, ¿usted es nuevo? Perfecto, entonces bienvenido si es que es nuevo. Además, no se olvide de suscribirse al canal y compartirnos en las redes sociales. Bien, vamos a investigar quién hizo la tarea. Vamos a investigar quién responsablemente hizo su tarea, a ver si es que hay libros capitales o no. Vamos a revisar. Vamos a poner aquí algunos al azar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Tutururú. Y aquí estamos. Ya, voy a leer algunas tareas. A ver qué es lo que están leyendo los muchachos. Ya. Veamos. Bastún TZ. Anotó 1984, Orgullo y Prejuicio, Ciudades de Papel, 12 cuentos peregrinos y Fahrenheit 451. Bien, buena selección, aunque me suenan como a libros del colegio, ¿no? Como lista de plan lector. Volando alto, vamos a ver. Juventud en éxtasis, El diario de Ana Frank, Intimidad de 8, Campos de fresa y Alquimia emocional. Perfecto, Volando alto tiene un sesgo un poquito altruista y de estos libros de autoayuda. Muy bien. Vamos a ver qué más. Marnaol dice, elegí vivir, El jardín secreto, Subterra, Pregúntale a Alicia y El Principito. El Principito. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno más. Vamos a buscar uno más que esté clarito. A ver. Val Sope dice, la Biblia, el primer libro, 36 kilos, después Sin recreo, Amor y otras palabras extrañas, El sol también es una estrella. Perfecto. Y la Natu, fragmentos de antropología anarquista, el diario de Ana Frank, El perfume, 50 sombras de Christian Grey, ya, y El nombre de la rosa. Perfecto. Muy bien. Ya, los felicito a todos los que hicieron la tarea, me parece estupendo. Vamos a seguir haciendo actividades así. Ahora, si usted está confinado y está aburrido y quiere leer,
y no sabe qué leer, entonces véngase aquí a la tarea a ver qué es lo que están leyendo sus compañeros, ¿ya? O qué es lo que están recomendando los compañeros. Muy bien, muchachos. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos en la clase anterior. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Primero, de la figura y literatura de García Márquez, ¿cierto? Fue el autor del día lunes. Después hicimos una lectura del discurso del primer Congreso de la Lengua Española, que fue en México, para conocer al autor, y después hablamos de El monomito, una introducción, o El viaje del héroe. En eso habíamos quedado. Entonces nos vamos a conectar, porque el autor de hoy día, el autor que les traigo hoy día, está vivo, lo primero que tengo que decirles. Segundo, es chileno. Y el autor de hoy es Christian Walken. ¿Lo conocen o no? ¿Les suena esta cara? Es bien televisivo este señor, ¿ya? Él tenía un programa que se llama La Belleza de Pensar. ¿Les suena o no? Sí, a Matías Cruz lo conoce, el Cristian Lazo también lo conoce. Muy bien. ¿Qué vamos a decir de este autor para conocerlo? Tenemos que conocerlo porque él aparece ha aparecido en la PSU en textos, ¿ya? Varios textos de la PSU, varios han sido de él. ¿Qué vamos a decir de Christian Walken? Su primer programa se llamaba La Belleza de Pensar y lo daban por TVN, ¿ya? Algunos de sus libros se llaman Las palabras del chamán en el fin del mundo, que se publicó en el 2012, y Un hombre extraviado en el 2017, que es un libro de poemas. Fíjense que a él se le murió un hijo, y por eso que fue bien famoso en Chile en algún tiempo, ¿ya? Y se volvió una figura televisiva además, aparte de que tenía un programa de televisión. Fue decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Y en diciembre del 2007, su hijo Clemente, de 3 años, como les estaba contando, cayó a la piscina de su casa ubicada en Vitacura, en el 2007. Ha sido profesor de literatura en colegios y en universidades, y ha dirigido talleres literarios de hace más de 10 años. Dice, de pronto quiero huir de estas tribus de nativos digitales. Me dan ganas de pararme en mitad de ellos y gritar a voz en cuello. Viva la realidad, viva el viento, las hojas, vivan los rostros, vivan las cosas que se tocan y se huelen, las puestas de sol, los brazos y las lágrimas. Abajo la realidad virtual, escribió Walken en el diario. Porque es un hombre que está íntimamente ligado con la filosofía. Entonces, él propone, muchachos, que no debemos vivir la realidad virtual, porque él piensa que en realidad no es real, y sino que tenemos que estar en contacto con la naturaleza, en contacto con las cosas que nos están pasando ahora, en el presente, en el momento y en la realidad real, no en la realidad virtual. ¿Ya? Eh, Les voy a recomendar que busquen un poquito más acerca del autor, porque como les digo, no apareció solo una vez en la PSU, sino que apareció varios textos de él, han aparecido varios textos. Y además es interesante porque es una figura chilena, es un autor chileno. Si ustedes se van después al Instagram y van al principio de las publicaciones, se van a dar cuenta que allí hay una foto de él y los compañeros del plan anual, abajo de la foto, han puesto comentarios con más datos acerca del autor. Si ustedes quieren, también pueden agregar comentarios y también mirar lo que ellos mismos pusieron, ¿de acuerdo? Así que tarea, si que quiere buscarlo para interiorizarse más acerca del autor. Ya, para entrar de lleno a la clase, nosotros habíamos quedado con esta idea del monomito, que es una propuesta que se da en la literatura respecto del viaje del héroe.
Voy a hacer un paréntesis volviendo al tema anterior porque la Valentina Quintana agrega una información importante sobre el autor y dice, ese es un fragmento de su columna Anti-Pokémon Go. Perfecto, Valentina, así es un fragmento. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvo de moda en Chile ese juego del Pokémon Go y que la gente andaba en la calle buscando Pokémones a través de la aplicación? Ya, entonces en ese momento él, como en su mirada de filósofo, se da cuenta de que estamos viviendo una realidad paralela. Y es por eso que escribe una columna al diario, que se hizo famosa en relación a ese tema. Ya, ahora sí, aún hay gente que juega Pokémon Go. Mira qué interesante, ¿eh? Bien. Entonces, el monomito es también conocido como el viaje del héroe. Todos los héroes, nosotros hemos dicho que son los protagonistas de una narración, ¿verdad? Los héroes pueden vivir viajes. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de los tipos de conflicto? Y que dijimos que había un conflicto entre un hombre y otro que era su antagonista, que había un conflicto entre un hombre y la naturaleza, o entre un hombre consigo mismo, ya, etcétera, etcétera. Aquí tengo que decirles que el viaje del héroe se relaciona con ese conflicto, porque muchas veces el conflicto es, por ejemplo, interno, un conflicto o un viaje hacia el interior del hombre, o un viaje exterior, físico, que permite que el hombre se mire a sí mismo, que se comprenda a sí mismo, ¿ya? Eh, Vamos a ver ejemplos y la clase de hoy día consiste en que podamos comprender qué es lo que es el monomito y que lo conozcamos por completo. Cuando hablamos del monomito, entonces estamos hablando de el viaje del héroe, muchachos, ¿ya? Y este esquema, que está bien completo, quizás en el colegio vieron uno más resumido, o quizás han visto uno más completo aún que tiene más pasos, ¿sí? Pero yo voy a explicar ahora, voy a hacer una explicación completa de qué es lo que es el monomito y el viaje del héroe para llegar a una reflexión final. Esa es la idea, ¿ya? Bien, vamos a pensar en un héroe, en un héroe narrativo, como por ejemplo el Quijote de la Mancha, ¿ya? A lo mejor no has leído el libro, pero tú sabes de qué se trata. Entonces, tenemos al Quijote o al héroe cualquiera, el que te estés imaginando, en un mundo tradicional, en un mundo ordinario, entendiendo ordinario como un mundo común y corriente, ¿sí? Un mundo ordinario, del orden, no un mundo extraordinario, sino que un mundo ordinario. Pero este personaje o este héroe de alguna manera recibe un llamado a salir de ese mundo ordinario para vivir una aventura. Entonces ese llamado, por ejemplo, puede ser un llamado de una voz que le habla desde otro espacio, puede ser un sueño, puede ser una aparición. Si ustedes quieren que les vaya poniendo ejemplo, lo hago. No lo hago en todos los casos, en todos los puntos, pero voy a ir poniendo ejemplos a medida que se me vayan ocurriendo. María, la madre de Jesús, podría ser una heroína en el relato, porque ella recibe un llamado a ser la elegida de Dios. Entonces, ese llamado a la aventura, ella como heroína que recibe, ¿a través de qué lo recibe? ¿Quién la invita a ser la madre de Dios? Ah, ahí están poniendo varios ejemplos. Un ángel perfecto, Carol. Se le aparece el ángel Gabriel y es de alguna otra manera el personaje, una aparición que le hace el llamado a la aventura a esta heroína que sería la Virgen María. Entonces ella, cuando acepta ese llamado, entra entonces en un viaje que la hace salir del mundo ordinario para llegar a un mundo especial. Ahí hay un ejemplo. Pero resulta que hay héroes que no aceptan el llamado, que hacen un rechazo al llamado porque no se sienten capaces, porque tienen miedo, porque creen que están solos.
Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, estoy poniendo estos ejemplos porque son universales, porque todos los conocemos, cuando Jesús, por ejemplo, sabe que tiene que morir en la cruz, según el relato, entiendan ustedes que independiente de que seamos cristianos o no, ¿cierto? Independiente de aquello, conocemos los relatos bíblicos porque es parte de nuestra vida, de nuestro mundo de Occidente, independiente de que creamos que es un libro sagrado o no, da lo mismo eso, cada uno tendrá sus creencias, pero lo vamos a ver en este caso como un libro tradicional, como un libro de relatos, ¿sí? Más allá de que creamos o no en lo que pasa, es una historia. Entonces en esa historia, cuando Jesús recibe el llamado, él dice, que pase esta copa de mí. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase es una frase con lenguaje metafórica. Y cuando Jesús dice que pase esta copa de mí, le está diciendo en otras palabras a Dios que Él no quiere morir, que pase esta copa de mí, que esto no ocurra porque a mí no me gusta la idea. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un rechazo a la llamada. ¿Se dan cuenta? Bien, después el cuarto paso es un encuentro con un mentor. Un mentor es una persona que lo ayuda a este héroe, que lo acompaña muchas veces o que lo guía. ¿Ya? ¿Qué me podría decir un mentor en algún relato, en alguna novela? Un mentor de un protagonista. Bien, Natalia López, Gandalf. Ignacio Reyes pone Yoda. Perfecto. La Sofía me pregunta, Pepe Grillo podría ser, Merlí en la serie, la Antonia Contreras es un mentor. Entonces, este héroe, después de que rechaza la llamada, muchas veces pasa que rechaza la llamada, otras veces no, se encuentra con un mentor y este mentor lo ayuda a seguir adelante en este viaje, en este llamado que ha recibido. Por lo tanto, el héroe, gracias al convencimiento y la ayuda de este mentor, toma la decisión de emprender el viaje. Y resulta que este viaje se transforma en una travesía, que no es lo mismo que un viaje. En definitiva, muchachos, nosotros estamos hablando más allá de un viaje, estamos hablando del periplo. Anota esta palabra, por favor, en tu cuaderno, porque es parte del vocabulario. Viaje es sinónimo de periplo. ¿Y cuál es la diferencia entre un viaje y un periplo? La diferencia es que un viaje puede ser solo de ida y puede ser lineal. En cambio, un periplo, tal cual como suena, es un viaje circular que comienza en un punto y termina en el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vive el héroe es un periplo. El héroe, después de rechazar la llamada y de encontrarse con su mentor que lo ayuda, comienza una travesía. ¿Para qué? Para salir del mundo ordinario y entrar a un mundo especial, un mundo que él no conoce, un mundo desconocido, extraordinario. Pero resulta que esta diferencia de mundos se da, muchachos, en un umbral. ¿Y qué es lo que es un umbral? Un umbral es un portal, si ustedes quieren. Por ejemplo, cuando está temblando en Chile, los adultos dicen que hay que ponerse en un umbral, en el umbral de la puerta, ¿cierto? Y el umbral de la puerta es el marco de la puerta que divide una habitación de otra, un lugar de otro. Cuando tú pasas por el umbral de la puerta, estás pasando del living a la cocina, por ejemplo. Entonces, todos los héroes pasan por un umbral. Y por lo general, en ese umbral hay guardianes. Podría ser que hubiesen guardianes, que son otros personajes que aparecen en el relato, en la novela. ¿Ya? Cuando el héroe atraviesa del mundo ordinario a través de este umbral hacia el mundo especial, vienen los problemas, vienen los conflictos. ¿Ya? La Valeria Sanga me pregunta qué es lo que era un umbral.
Un umbral era el espacio físico por donde el héroe atraviesa y eso es lo que marca que sale del mundo ordinario para pasar al mundo especial. Comienzan los problemas en el mundo especial, empiezan a aparecer los enemigos, empiezan a aparecer las pruebas que tiene que superar, pero también aparecen los aliados, que podrían ser personas que en el camino lo ayudan, ¿cierto? Tú puedes ir llevando a cabo este viaje que estamos haciendo, el viaje del héroe, puedes relacionarlo con un personaje que tú conozcas muy bien, de una lectura que hayas hecho, de una serie que hayas visto o de un libro como los libros capitales. Por eso que la tarea de los libros capitales va antes de esta clase, porque ahora que tú ya sabes cuáles son tus libros preferidos, porque los pensaste, porque los anotaste, entonces puedes identificar en uno de esos libros quién sería el héroe, quién es el protagonista del libro. Y vamos viendo si es que estos pasos le calzan o no a la historia que tú seleccionaste. La mayoría de los pasos los vas a encontrar, quizás no todos, y eso está bien, pero la mayoría de los pasos tienen que estar. Y la Natalia López se acuerda inmediatamente de Harry Potter, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. El orden también puede cambiar un poco, Amanda, ¿sí? El orden puede variar, no tanto, pero puede variar un poquito. Bien, entonces el héroe, este héroe maravilloso que está viviendo un viaje especial, eh, atraviesa el umbral, pasa del mundo ordinario al mundo especial, aparecen los problemas, aparecen las pruebas, pero también aparecen los aliados que lo ayudan a superar estas pruebas, para luego pasar al paso 7, que es un internamiento en la caverna más profunda. Ahora, ¿quién de ustedes conoce el mito de la caverna? Ah, ya, muy bien. Alumnos que estudiaron filosofía y psicología en tercero medio, ¿sí o no? Alumnos que pasaron por tercero medio y estudiaron a Platón, Aristóteles y que estudiaron filosofía. Ya, muy bien. Entonces, cuando vamos al punto número 7, vemos que este héroe que estaba en un mundo ordinario, que era un mundo plano, un mundo estable, cae en la caverna más profunda, llega a tocar el fondo, se siente mal, llega a tocar fondo, toca el piso, se cae, está a punto de morir, podría ser incluso que de alguna otra manera muere, podría ser físicamente o podría ser espiritualmente o psicológicamente, muere y toca el más eh, profundo espacio de la caverna. Pero luego hay una travesía, una odisea, y después de la muerte hay una resurrección. ¿De acuerdo? El caso de Jesús es maravilloso para entender la figura del héroe, porque en la Biblia Jesús es un héroe. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Es Jesús. Y Jesús literalmente muere y luego resucita. Entonces Jesús toca profundo, lo más fondo, se interna en la caverna más profunda para luego morir y resucitar. Y ahí ya pasamos a otra parte porque viene una recompensa. Hablamos del elixir del conocimiento. El elixir es como el premio, ¿ya? Es una ambrosía. ¿Qué significa una ambrosía? Un brebaje que bebían los dioses. Un brebaje que se relaciona con la victoria, ¿ya? Entonces, cuando el protagonista cae en lo más profundo, en lo más bajo, se vuelve drogadicto, está a punto de morir, queda tirado en la calle, por ejemplo, viene la resurrección y después de haber aprendido en este viaje las cosas buenas y las cosas malas, entonces tiene una recompensa. Esa recompensa se relaciona con el elixir del conocimiento. Ah, porque aprendió. El elixir del conocimiento es una copa con un brebaje y ese brebaje es el conocimiento.
¿Por qué? Porque tuvo una experiencia que lo hizo aprender y tener un conocimiento. Es súper interesante el viaje del héroe porque vamos a llegar a una reflexión final. Necesito que pongan atención en todos los pasos, ¿ya? Para poder comprenderlo cabalmente. Entonces, ¿qué es lo que era la ambrosía? La ambrosía era este jugo delicioso que beben los dioses, ya que está guardado para los dioses o los semidioses. Entonces el hombre que murió y que luego resucitó, este protagonista, recibe una recompensa y esa recompensa es el aprendizaje, el conocimiento, ¿ya? Entonces, cuando yo llego a una ciudad nueva y estoy manejando y me quedo en un lugar, me pierdo varias veces quizás en el auto, en la autopista, pero ya con la segunda vez que me perdí, ya aprendí por qué camino ir, por qué salida de la autopista salir, por cuál entrar, etcétera. Entonces, cuando yo me caigo, cuando yo me equivoco, aprendo y tengo un conocimiento y ya no me equivoco de nuevo, ¿cierto? Porque ya salí por un lado de la autopista y me di cuenta que no me servía. Resulta que después de que ya aprendió, el héroe tiene que volver a su mundo ordinario. Entonces hay un regreso al mundo ordinario, pero no es fácil el regreso. ¿Ah? El regreso es un regreso con persecución muchas veces. Muchas veces el héroe tiene que salir escapando de este mundo especial porque, por ejemplo, se le va a cerrar el portal. Y si es que se cierra el portal, no puede salir del mundo especial, por ejemplo. Entonces tiene que salir corriendo de este mundo especial y podría ser a través de una persecución, ¿ya? No Fernanda Suárez. Fernanda Suárez me pregunta si es que esto pasa sí o sí en todas las historias. El viaje del héroe, Fernanda, siempre pasa. En una novela, en un relato, en una narración, el viaje siempre pasa. No necesariamente con todos estos pasos y en el mismo orden, pero siempre hay un viaje, ¿de acuerdo? Nosotros aprendimos en las clases anteriores que los conflictos no eran necesariamente físicos, entonces el viaje también no necesariamente es físico, el viaje también puede ser un viaje psicológico, ¿de acuerdo? Donde no se mueve de su asiento. Hay una gran lucha. El héroe para regresar a su tierra, hay una gran lucha. Entonces Daniela Guerra está haciendo conexiones de comprensión y dice, ah, esto me recordó a Alicia en el País de las Maravillas, porque se trata de eso también. Alicia es una heroína, ya que también vive un viaje. Cuando se hace chiquitita, después de tomar esa fórmula, vive un viaje que está acompañado por un mentor, por animales que la acompañan, que la ayudan, que la guían, que son aliados de la heroína. Entonces, viene este héroe que aprendió algo y regresa a este mundo natural de donde él provenía, regresa al mundo ordinario después de vivir una gran persecución o de vivir una lucha final, una lucha donde lo deja todo para poder escapar. Y ahí hablamos entonces en el paso 11 de una nueva resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué es una nueva resurrección? Porque es como que vuelve a nacer para entrar al mundo ordinario, ¿ya? Vuelve a nacer para llegar al mundo donde nació. Victoria Campos, perfecto. Mulan sería un muy buen ejemplo. Mulan recibe el llamado de que tiene que ir a pelear a la guerra, a pesar de ser mujer, por la honra de su familia, ¿cierto? Y ella sale del mundo ordinario que es su casa al mundo especial que es el mundo del ejército, de la guerra. Y así ustedes pueden ir relacionando las obras o las novelas o las series que han visto con el viaje del héroe. Vamos en el punto número 11, ¿ya? Bien, Ángela Barraza, Ulises, por ejemplo. Ulises recibe un llamado, tiene que salir de Ítaca, para los que no lo han leído, los que lo han leído deben acordarse que él vivía con su esposa Penélope y su hijo Telémaco,
y él vivía en una isla que se llamaba Ítaca, y recibe un llamado para salir de esta isla y enfrentarse a diferentes pruebas que le van dejando los dioses y los semidioses, ¿ya? Un viaje en barco que él va a vivir. Muy bien. Otro ejemplo de Yanira Contreras, El guardián en el centeno, por ejemplo, muy bien. El hombre vuelve a su mundo ordinario, este héroe, a través de una nueva resurrección. Pero vuelve al mundo ordinario en el punto número 12 con un retorno especial. Vuelve o retorna con el elixir del conocimiento. Vuelve con este brebaje. Vuelve al mundo ordinario con una recompensa. Y esa recompensa es el elixir del conocimiento. Ahora vengo y les hago una pregunta de comprensión. El hombre, el héroe, el protagonista de cualquier historia, cuando sale del mundo al viaje, ¿es el mismo hombre que vuelve del viaje? Ya, y el 99% de los alumnos me dice que no es el mismo. Y está perfecto, no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque este viaje le ayudó a comprender una parte del mundo, le ayudó a comprender una fracción de lo que oculta la vida. Esta experiencia, este viaje, lo ayudó a cambiar, sufrió en el viaje, estuvo a punto de morir, incluso puede haber muerto y resucitado. Y este viaje lo que hace es entregarle un conocimiento. Bien, Cielo Pérez, llega más fuerte. Muy bien, como lo dice. Paloma dice experiencias, toma experiencias y estas experiencias que vive le van a entregar una cualidad entonces y esa cualidad es el conocimiento. Este es el periplo, el monomito o el viaje del héroe, que se lo cuento resumido en 12 puntos, ¿ya? Si se dan cuenta, este es un círculo, por eso que hablamos de un periplo. El héroe parte en un lugar y termina en el mismo lugar. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Vamos a decir ahora que vamos a dar ejemplos de héroes. Ahora que ya conocemos cómo es el héroe, que no necesariamente es el héroe de Marvel, porque ese sería un superhéroe, y vamos a decir que es uno de los más famosos patrones que se utiliza en todo tipo de obras, en películas, en libros. Miren lo que voy a decir, incluso en videojuegos. Personajes de videojuegos también podrían ser héroes. Y es tan utilizado que fácilmente podríamos poner muchos ejemplos. E incluso ustedes podrían aportar ejemplos que ilustren el patrón del héroe. Se trata de entender al héroe como el protagonista de una narración. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo aquí tengo una imagen de un héroe. ¿Ya? Un héroe que para nosotros es uno de los más importantes. Ya, Don Quijote de la Mancha es nuestro héroe del mundo del español por excelencia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una lista de héroes que ustedes van a recordar. Ya han hecho la mitad de la tarea porque me han dicho muchos héroes, ¿ya? Don Quijote sería el primero. Pero vamos a ponerlo un poquito más difícil para que la comprensión sea mayor y para que nos quede grabado esto del viaje del héroe, porque nos va a servir mucho para la prueba, para que cuando estemos leyendo un texto pensemos en esta configuración del héroe. Ya, Valeria me pregunta,
¿Cuál es la diferencia entre ambrosía y elixir? No hay diferencia porque yo los ocupé como sinónimos, ¿de acuerdo? La ambrosía, si tú quieres, es un brebaje dulce que toman los dioses. Y el elixir se refiere al vino o al brebaje del conocimiento, pero yo lo ocupé como ejemplo. Ya, entonces, vamos a ir diciendo el héroe que ustedes reconocieron y el umbral que atravesó. Ay, ¿qué es lo que era el umbral? ¿Qué es lo que era el umbral en el viaje del héroe? El portal, muy bien, el espacio que tiene que pasar, la separación entre un mundo y otro. Ya, ¿cuál es el umbral de este héroe que es Noé? Noé en la Biblia es un héroe. ¿El arca es el umbral? No, no es el arca. ¿El diluvio es el umbral? Y ahí sí estamos de acuerdo. Puntualmente la historia de Noé, que es un héroe, el umbral es el agua y en este caso se representa a través de un diluvio. Muy bien. En Caperucita Roja, que sería nuestra protagonista, que sería nuestra personaje representativo de la narración, principal, icónico, y muy bien. El umbral que atraviesa Caperucita como protagonista es el bosque. Se dan cuenta que la historia puede ser muy corta, puede ser muy infantil si ustedes quieren, puede ser muy vaga, muy por encimita, pero por lo general siempre hay un héroe, un camino y un umbral. ¿Y Moisés? Ya, Moisés podría tener dos umbrales, ¿ya? En uno de los relatos dice que él atravesó el mar muerto y que lo abrió en dos. Entonces podría ser el mar. Pero también si ustedes quieren ver el relato más general, podría entenderse que el umbral de Moisés sería el desierto, porque estuvo vagando más de 40 años por el desierto. Perfecto. Muy bien, el mar y el desierto. Ya, Jonás, ¿cuál es el umbral de Jonás? Muy bien. La ballena o el pez que se lo traga. ¿Se dan cuenta que se cumplen las características? Los que conocen la historia, él recibe un llamado, no acepta ese llamado y se lo come un pez. Y tiene que estar 3 días ahí en la guata del pez para que su conciencia se remueva y para que aprenda de la experiencia. Y cuando sale de ese umbral, de ese mundo, cuando lo vomita este pez gigante, entonces otro hombre, un hombre nuevo, ¿ya? Y si pensamos que San Alberto Hurtado es un héroe y no hay una narración de San Alberto Hurtado, el umbral Nader dice que sería la pobreza. Perfecto. Podríamos decir que la pobreza es un umbral. ¿Por qué? A pesar de que no hay una narración de por medio. Porque recuerden que el viaje podría ser físico, espiritual o inmaterial. Muy bien. ¿Y el umbral de Jesús? Ya, aquí hay varios, ¿ya? Pero me están poniendo muchos. El umbral más tradicional sería el cielo, ¿ya? El cielo divide estos dos mundos que tienen que pasar. Pero si ponen la cruz, también estaría bien, porque la cruz representa la muerte. Y en el Quijote de la Mancha, ¿cuál sería el umbral? No, ni los molinos ni la mancha. Muy bien, Víctor. La locura. El Quijote es un hombre que está loco, pero que al final del relato termina cuerdo. Entonces el umbral que él atraviesa es la locura. ¿Se dan cuenta o no? Pasa de la locura a la cordura.
¿Cuál sería el umbral de la tortuga en la fábula de la tortuga y la liebre? ¿La carrera? ¿El camino? ¿La distancia? Ya es la meta. La meta representa el umbral en la fábula de la liebre y la tortuga. Muy bien. ¿Y en Ulises? ¿Cuál sería el umbral? A propósito de que estábamos hablando de Ulises, en la Odisea, Víctor me pregunta, ¿cuál era Ulises? Ulises es el que sale de Ítaca, que deja a su esposa Penélope tejiendo y que viaja en nombre de su familia y de su hijo Telémaco. Muy bien, Nayeli Flores. El umbral de Ulises es el mar, porque él hace el viaje en un barco y sale de su isla para viajar por el mar. Y en Romeo y Julieta, ¿cuál es el umbral? ¿El amor? ¿Seguro? ¿El beso? Muy bien, Ernesto Bravo. La muerte. El umbral de Romeo y Julieta es la muerte, porque estos dos personajes siguen amándose después de la vida. ¿Se dan cuenta o no? Cuando después de F. ¿Y en Edipo Rey? ¿Quién leyó Edipo Rey? Ya, mira, ahí Noemí Núñez responde algo interesante. Dice que el umbral podría ser el destino, pero en realidad no es el destino. La maldición, no. ¿Cuál es el umbral? Él hace un viaje físico. Edipo Rey hace un viaje físico. No, no es la muerte. Perfecto. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo lo que era? A ver, déjenme ver, déjenme ver. Catalina Enríquez. La verdad es el umbral. Muy bien. Es la verdad. El umbral de Edipo Rey es la verdad. Es la verdad lo que él tiene que traspasar o saber para aprender. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Esta tarea que acabamos de hacer, usted puede hacerla con una lista interminable, así de sencillo, una lista interminable con eh, los personajes protagonistas que usted quiera, identificando el héroe y un umbral o el héroe y algunos de los pasos de este viaje del héroe. Hemos dicho también, muchachos, que los tipos de conflictos que revisamos clases anteriores se relacionan con el viaje del héroe, porque el conflicto que se presenta en la narración o el problema que tiene que enfrentar se relaciona directamente con las acciones, ¿cierto? Con las acciones que vive este hombre, que pueden ser en relación con un protagonista y un antagonista, que puede ser un hombre versus la naturaleza, que puede ser un hombre versus una sociedad completa, etcétera, etcétera. El hombre, en definitiva, como protagonista, se enfrenta a diferentes acciones, diferentes problemas o conflictos que lo llevan a realizar este viaje. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, estoy uniendo dos contenidos, el viaje del héroe con los tipos de conflictos que aparecen en el temario del DEMRE. ¿Qué nos dice el temario DEMRE? El temario de DEMRE dice que los alumnos que van a dar la prueba de transición deben conocer primero la relación entre los personajes, sus acciones, sus motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. Y acabamos de ver aquí atrás cuáles son los posibles dilemas que pueden enfrentar, los conflictos que enfrentan los personajes. Además, el DEMRE nos dice que tenemos que saber qué dicen los personajes, cómo son y qué se dice que de ellos. Y por otro lado, el DEMRE dice que tenemos que ser capaces de identificar el o los conflictos de la historia. ¿Dónde aparecen los conflictos de las narraciones? Aparecen
a través de esta secuencia del viaje del héroe. Ahí puedo darme cuenta yo del conflicto que tiene y cómo lo resuelve. Y si lo resuelve o no lo hace. Muchachos, tengo que decirles algo importante. ¿Qué tengo que decirles? Que toda esta idea que estamos estudiando a raíz del temario y toda esta idea, voy a volver atrás, del viaje del héroe es de suma importancia. ¿Por qué? No tan solo para la prueba, porque lo que se debe reflexionar y la idea que usted debe quedar, que debe quedarse en su cabeza, es que cuando hablamos de un protagonista y hablamos de un héroe, estamos hablando de un hombre. Y me refiero a un hombre de una raza, de la raza humana. Cuando me estoy refiriendo al hombre, me refiero a la vida humana. ¿Por qué? Porque todos estos protagonistas que viven un viaje del héroe, en definitiva están representando a el hombre, te están representando a ti y a mí, ya a hombres y mujeres, a la especie humana. Los problemas que se enfrentan en un relato y que vive en este viaje el héroe son problemas que son parte de la vida real, de la vida cotidiana del hombre. Entonces, si ustedes lo miran así, si ustedes lo miran así, podemos decir que en la literatura está representada la vida de el hombre como raza, del hombre como humanidad. Ya cuando hablo de hombre me refiero a la humanidad. Entonces, un protagonista es un hombre que está viviendo un viaje y que ese viaje es perfectamente comparable con la vida, con tu vida o con mi vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos decir que la literatura y que las cosas que allí se cuentan son un espejo de la realidad humana. Y esa es la conclusión de la clase de hoy día. La literatura es un espejo de la realidad humana porque lo que se cuenta en estas narraciones y el personaje que se muestra perfectamente podría ser tú o podría ser yo. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes que cuando tienen una experiencia, o ni siquiera vamos a lo metafórico, sino que cuando hacemos un viaje, simplemente cuando nos vamos de vacaciones a un lugar que no conocemos, a una región distinta o a un país distinto, díganme que no vuelven distintos de ese viaje. Porque claro, se fueron una semana, por ejemplo, a Mendoza o a Buenos Aires y conocieron otra cultura. Y esos 7 días viviste una experiencia distinta. Entonces tú regresas al mismo punto donde partiste, que es tu casa, pero viviste muchas experiencias en 7 días y llegaste distinto, porque conociste otra realidad, porque viviste experiencias que te hicieron cambiar o aprender algo. Entonces, cuando uno hace un viaje físico, como unas vacaciones de 7 días, por ejemplo, cuando uno hace un viaje físico, vuelve distinto, vuelve igual que este viaje que hace el héroe de un mundo ordinario para llegar a un mundo especial y volver nuevamente a su casa, al mundo ordinario. Vuelve con conocimientos, vuelve con una recompensa, y esa recompensa es el conocimiento. Ahora, si eso mismo lo llevamos a una cuestión metafórica, entonces cuando tú comienzas un viaje, por ejemplo, con una relación amorosa, conociendo a una persona, ¿cierto? Y ese viaje tiene momentos bonitos, momentos feos, tormentosos, y tú avanzas con esa relación, entonces también hay un aprendizaje, también hay un conocimiento. Cuando te caes y te equivocas y vuelves a pararte. Entonces, esa cuestión que se transforma simplemente, que es un viaje físico, un viaje para ir a otra ciudad, se puede transformar en un aprendizaje de vida. Y por eso entonces llegamos a la reflexión final para decir que el viaje del héroe es un viaje que se compara a la vida del hombre. ¿Por qué es tan importante esto para la prueba? Arlet dice, no le ponga limón a la herida. ¿Por qué es tan importante esto
Ya, Nader dice para entender el texto, porque bien, Valeria, porque hacemos relaciones. Entonces yo he dicho en otras clases que la comprensión de lectura es un concepto tridimensional, donde hay un lector, un texto y un contexto. Si a esa información que tú tienes y tú te pones a leer un texto cualquiera de la PSU, por ejemplo, si a esa información le agregamos que este viaje del héroe, este viaje del protagonista, se podría relacionar con tu vida directamente, ¿habrá una mayor comprensión o no? ¿Podrás llegar a entender mejor lo que el autor quería decir, por ejemplo, en una fábula? En la fábula del ratón y el león. ¿Qué habrá querido decir Esopo cuando escribió la fábula del ratón y del león? Que el ratón lo salvó, le sacó una espina de la pata al león. Tuvo que aprender algo el ratón y el león en la fábula. Entonces el que lo lee lo puede llevar a la práctica, lo puede llevar a su vida diaria y entender algo, relacionar algo de ese mundo ficticio, de ese mundo inventado, pero que tiene un reflejo en tu vida o que podría tenerlo. Entonces ahí hay mayor comprensión. Por eso que de aquí en adelante, cuando tú te enfrentes a la lectura de cualquier texto como narrativo sea, de una novela, por ejemplo, vas ahora de aquí en adelante a pensar siempre en la novela como un viaje del héroe. Y te aseguro que entendiendo la novela globalmente, mirándola desde afuera, la novela, y entendiéndola globalmente, vas a llegar a una comprensión mayor si aplicas esta metodología del viaje del héroe. ¿Ya? A ver qué dice aquí. Dice Bastián Castañeda que la cuarentena podría ser un umbral para todos. Perfecto, Bastián, me parece, no lo había pensado, me parece súper interesante lo que propones. Y dice la Francesca que nunca lo había pensado así. Valito Muñoz dice que lo confirma. Y la Paulina Bravo va más allá porque lo está relacionando con su vida y está diciendo que su umbral es la PSU, la PTU. Perfecto, porque eso es lo que va a determinar que pases de un estado a otro, del estado de estudiante de enseñanza media al estado de estudiante universitaria. ¿Se dan cuenta que se pueden relacionar las cosas? Y relacionar cosas, en particular relacionar textos con otros textos, textos con experiencias, textos con personas o textos contigo mismo, eso es comprender. Quien relaciona lo que dice un texto con otra cosa está comprendiendo. ¿Ya? Y eso es lo que nos está pidiendo el DEMRE y lo que va a medir la prueba de transición. ¿Ya? Arlet Cárcamo me dice que si el final debe ser siempre positivo, no necesariamente. Lo que es positivo en el viaje del héroe es que el héroe siempre va a volver con un aprendizaje. El héroe siempre va a aprender algo. Y ahí está la principal diferencia, muchachos, entre una persona que comprende y que aprende de la vida, ya no estoy hablando de los textos, sino que es la vida, de una persona inteligente que tiene habilidades. El que tiene habilidades y las sabe usar, va a aprender de los errores, va a aprender de las pruebas que se presentan, va a aprender de los conflictos que tiene con los enemigos, y de todas esas cosas malas va a sacar algo bueno. ¿Qué es eso bueno según el viaje del héroe? Un conocimiento. ¿Se dan cuenta o no? Ya muchachos, los quiero dejar invitados para la actividad que viene ahora, que es la clase con la astrónoma chilena, que es nuestra invitada, para que se conecten. Y nosotros nos vamos a estar viendo el día lunes próximo, ¿de acuerdo? El próximo día lunes voy a llegar a la clase con otro autor más. Vamos a hablar de un autor uruguayo el día lunes, ¿de acuerdo? Piense usted si es que ha vivido algún viaje del héroe personal.
Piense usted si es que ha tenido que pasar por algún umbral y piense qué ha aprendido en ese viaje del héroe. O piense en una novela y aplique todo el monomito, aplique toda esta circunferencia del viaje del héroe. Qué bueno que encuentra bacán mi clase April, de eso se trata, esa es la idea, que vaya aprendiendo, que las clases sean interesantes, que las pueda relacionar con la vida diaria, ¿de acuerdo? Ya, debo terminar mi clase porque en esta misma cuenta se van a conectar para la clase maestra de física. Un abrazo para todos, cuídense y nos estamos viendo. Chao, chao, y nos estamos viendo el día lunes. A conectarse a la clase de física. Adiós.